Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Resnick. Les voy a estar presentando el parcial número uno y los resultados obtenidos luego de haber corrido el análisis a través de los scripts que generamos en R. Bueno, empezando con el problema número uno, se nos pide poder realizar básicamente la ecuación de regresión lineal múltiple estimada para el modelo, ¿verdad? Entonces en este caso podemos utilizar los datos obtenidos por el modelo para poder armar la ecuación. En este caso la ecuación sería que la inflación es igual al intercepto, en este caso que sería el 1.34680 más 1.04014 por el crecimiento monetario menos el 1.38056 por el crecimiento de PIB real. Básicamente estamos o podemos evidenciar que la relación entre el crecimiento monetario y la inflación es una relación directa y la relación entre el crecimiento del PIB real y la inflación es una relación inversa, debido a que si el crecimiento del PIB real llegara a disminuir, la inflación en este caso pues debería de aumentar, ¿verdad? Caso contrario con el crecimiento monetario, ya que pues si el crecimiento monetario aumenta del lado derecho de la ecuación, vamos a poder tener como consecuencia un incremento también en la inflación del lado izquierdo de la ecuación. Ahora pasando al inciso B del problema, se nos pide, o bueno, se nos pregunta que cuál es el valor que se puede predecir para un crecimiento monetario del 30% y un crecimiento del PIB real del 4.5%. Básicamente el problema solo nos pide sustituir valores dentro de las variables que ya tenemos establecidas para nuestra ecuación. Aquí se reemplazó el 30% y aquí se reemplazó el 4.5% para el PIB real, dándonos un resultado de la inflación de un 23.33848. Ese sería el resultado de la inflación luego de utilizar estos valores. Y por último, se nos pide utilizar el análisis de residuos para poder verificar si existe una normalidad en el modelo. Entonces básicamente aquí tenemos primero el resultado del test de Harke-Vera para evaluar la normalidad y el gráfico de dispersión. Entonces, podemos evidenciar aquí los valores que el p-valor luego de realizar el análisis de Harke-Vera, el p-valor obtenido es mayor a 0.5. En este caso, pues, debido al resultado que se obtuvo, podemos confirmar que se aprueba la hipótesis nula, haciéndonos saber que sí existe una normalidad en el modelo. Y viéndolo del lado del gráfico, podemos revisar que sí existe una linealidad, lo cual hace que el modelo sea o cuente con una normalidad, ya que los datos pues no están tan dispersos entre sí y sí se puede ver una tendencia bueno, los resultados sí se encuentran por encima relativamente de la línea trazada diagonal. Bueno, para el problema 2 se nos pide también realizar o bueno, generar la ecuación de regresión lineal múltiple estimada para el modelo y las variables que estamos analizando. Luego de ejecutar el modelo, podemos revisar que que la ecuación básicamente sería la siguiente. El IPC va a ser igual al 4.26640 más el 0.7035 por depósitos más efectivo menos el 1.03559 por el PIB. Esto básicamente significa que el IPC básicamente va a contar con o va a tener una relación directa de igual manera con con la variable de los depósitos más el efectivo y con una relación inversa entre el PIB. Eh, bueno, es más mencionar que si nosotros llegáramos a igualar básicamente las variables a cero, el resultado del IPC va a ser el 4.26640, que es básicamente el intercepto recibido u obtenido dentro del modelo luego de haber ejecutado. Posteriormente se nos pide poder indicar cuál es el valor del índice de precios al consumidor que se puede predecir para un valor de efectivo fuera de bancos más depósitos a la vista en bancos comerciales de 25 y un Producto Interno Bruto Real del 7. Como se realizó en el problema anterior, básicamente tendríamos que reemplazar los datos que se nos piden dentro del problema o dentro de la pregunta E para poder obtener el resultado. Entonces luego reemplazar el 25 por los depósitos más efectivo y el 7 por el PIB real,
estaríamos obteniendo que el índice de precios al consumidor sería un total 14.59352. Y por último, se nos pregunta que analicemos si existe una heterocedasticidad en el modelo utilizando el análisis de residuos. Aquí tenemos la gráfica. Podemos evidenciar que sí existe un problema de heterocedasticidad debido a que los puntos cuentan con un error, no cuentan con un error, por así decirlo, eh, regular, sino que pues varían entre cada uno. Entonces, al nosotros trazar una línea paralela, no vamos a poder trazar una línea paralela que abarque o bueno, que incluya dentro de sus mismos parámetros la mayoría de los puntos, sino que consecuentemente se va a tener que trazar una línea diagonal para arriba, de izquierda a derecha. Entonces, lastimosamente debido a eso, pues podemos confirmar entonces que sí existe un problema de heterocedasticidad en el modelo. Para el problema 3 se nos solicita de igual manera generar y obtener la ecuación de regresión lineal múltiple estimada en la que las importaciones reales sean la variable dependiente. Luego de ejecutar el modelo vamos a obtener los siguientes datos. Entonces, con estos datos nosotros podemos armar nuestra ecuación de la siguiente manera. Las importaciones reales, que van a ser entonces nuestra variable dependiente, van a ser igual al intercepto obtenido por el modelo, que sería 244.57986 menos 251.23886 por el precio relativo, más 0.19523 por el PIB real. Entonces básicamente estamos evidenciando que existe una relación inversa entre las variables de importaciones reales y el precio relativo, y una relación directa entre el PIB real y las importaciones reales. Esto quiere decir que si el PIB real llegara a aumentar, consecuentemente las importaciones reales también van a aumentar del lado izquierdo de la ecuación, y por el caso contrario, si el precio relativo llegara a disminuir, las importaciones reales llegarían a aumentar. Caso contrario sería que si el precio relativo aumenta, las importaciones reales van a disminuir. Si nosotros llegáramos a sustituir el valor de las variables por cero, las variables independientes, PIB real y precio relativo, el valor actual de las importaciones reales con un valor de cero entre las variables sería 244.57986. Es por eso que el intercepto para nuestra ecuación sería este valor. Para el problema 2, para el inciso B, nos piden poder encontrar el valor de las importaciones reales que se pueden predecir para un precio relativo de 2 y un Producto Interno Bruto real de 3.500. Básicamente tenemos que sustituir los valores brindados dentro del problema en nuestra ecuación de regresión lineal. Luego de sustituir entonces el 2 por el precio relativo y el 3.500 por el PIB, vamos a poder obtener el resultado de cuál sería el valor de nuestras importaciones reales, que sería de 425.40714. Por último, se nos pregunta poder realizar un análisis o poder llegar a determinar si existe una linealidad en el modelo utilizando la matriz de dispersión. Aquí del lado derecho tenemos la matriz de dispersión. Como podemos ver, primero que nada, entre las variables de importaciones reales y precio relativo, evidentemente no existe ningún tipo de linealidad dentro de la relación de estas dos variables, debido a que los puntos son dispersos entre ellos, no existe pues ninguna tendencia, por lo que podemos llegar a decir que no existe linealidad entre estas dos variables. Por el otro lado, entre el PIB real y las importaciones reales existe un cierto grado de linealidad. Sin embargo, existen valores también que salen del comportamiento de la tendencia lineal dentro de la relación de estas dos variables, por lo que no podemos llegar a decir que sí existe una linealidad del todo. Caso similar existe entre el comportamiento entre las variables del precio relativo y el PIB real, ya que pues la primera mitad del gráfico muestra un comportamiento similar, bastante lineal. Sin embargo, a partir de la mitad los resultados cambian y la tendencia también cambia, por lo que no se mantiene una linealidad del todo. En conclusión, podemos llegar a determinar que no existe un comportamiento lineal. Entonces no hay una linealidad dentro del modelo. Para concluir, en el problema 4 se nos
pide que podamos identificar cuál es el problema que sufren los economistas, o cuál es el problema mencionado que sufren los economistas dentro del artículo de I just ran 2 million regressions. Entonces, básicamente se trata de un modelo empírico con variables reales y con un alto número de variables. Entonces, el inconveniente que esto puede llegar a generar es una incertidumbre a la hora de poder llegar a determinar qué variables están relacionadas con, o bueno, qué variable está relacionada con qué otra variable. En otras palabras, sería complicado poder llegar a identificar cuál sería nuestra variable independiente y la variable X en este caso, que sería nuestra variable dependiente, debido a que el modelo puede cambiar, o bueno, pues como al mismo tiempo existen varias variables en juego y en el modelo, esto ocasiona que pues no se llegue a tener cierta exactitud para poder determinar esto. Y eso es lo que genera, bueno, ese es el inconveniente que esto llega a generar. En otras palabras, no podemos llegar a saber cuál es la relación entre las variables, ya que no contamos con la base del modelo, que es poder identificar cuáles variables están relacionadas con qué otras.